permiten grabar, voy a empezar a grabar la sesión del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. La competencia que nosotros vamos a abordar es sobre cuál es la aplicabilidad en el entorno de publicidad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unas imágenes sobre bebidas alcohólicas, ¿sí? Esta es una de las imágenes que yo he citado para realizar la inducción de biología, ya que para estos procesos siempre van a haber muchos aspectos que interactúan y ayudan para que ese proceso se dé, ¿sí? Dentro de eso, pues aquí en esta siguiente diapositiva lo estoy mencionando como es la limpieza y la desinfección, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo cómo es esa limpieza de los contenedores donde se va a realizar el proceso o la elaboración de los vinos o de las bebidas alcohólicas, ¿sí? Como el whisky, el tequila, demás, ¿sí? Y también hay otros aspectos importantes como la utilización de esos productos que nos van a garantizar a nosotros la inocuidad en el contenedor o en los recipientes y también nos van a garantizar la calidad del producto que nosotros vamos a envasar. En este caso, pues estamos hablando de bebidas alcohólicas como el vino, ¿sí? Recuerden también, chicos, que hay aspectos importantes a tener en cuenta como son los dispositivos o residuos, ¿cierto? Entonces, dentro de los residuos, entonces nosotros contamos con aspectos importantes como es la temperatura, como es garantizar que ese producto no se me vaya a degradar, no se me vaya a contaminar, no vaya a estar expuesto a agentes o aspectos de contaminación a nivel microbiológico o de hongos, ¿sí? Entonces también tenemos que garantizar ese contenedor en ese aspecto. Por el otro lado, siempre debe de haber una vigilancia, un control, una verificación del proceso para que nosotros más adelante no vayamos a tener eventos adversos. Dentro de los eventos adversos es que el producto no tenga la viabilidad o la duración de vida útil que está estipulado dentro de las etiquetas. Recuerde que ustedes como publicitarios, ustedes deben de tener todos estos conocimientos en los diferentes procesos biológicos, ¿sí? Para que ustedes puedan garantizar esa información, ya sea visual o ya sea en forma de etiqueta o de envase, ¿sí? Dentro del mismo producto, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a mirar el punto de fabricación, el punto de elaboración, el punto de calidad y constitución del producto que se está ofreciendo. En este momento, pues estamos haciendo el proceso de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué es importante la biología en este proceso? En este proceso es importantísimo porque para que se dé ese producto final que es el vino, que es el whisky, el aguardiente, etcétera, ¿sí? Entonces va a pasar antes
por un proceso biológico, que ese proceso es la fermentación alcohólica, ¿sí? En donde nosotros tenemos un producto básico que es el azúcar, la glucosa. Esta glucosa va a permanecer un tiempo y va a interactuar a medida que interactúa, entonces va a haber liberación de elementos químicos, donde al final de ese proceso, donde hay glucosa, donde hay adición de a factores modificadores como el ATP, ¿sí? Y que va a haber conversión del NAD al NADH, ¿sí? Entonces va a generar por medio de ese ciclo y ese intercambio de esos elementos el ácido pirúvico. Y después del ácido pirúvico, entonces nosotros vamos a tener el acetildehído, ¿sí? Que es el producto final de la fermentación alcohólica, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que es un elemento importantísimo, ¿sí? Nosotros al principio, ustedes solamente veían la presentación del envase con el vino, pero dentro de ese contenedor que ha pasado a nivel biológico, ¿sí? Entonces ha ocurrido un proceso de fermentación. Listo, una liberación y una combinación de aspectos de bioquímica, ¿sí? También aquí hay otro proceso que también nosotros vemos la aplicación de las ciencias naturales, como es el ciclo del agua. Dentro de este ciclo del agua, entonces nosotros vemos que hay muchas formas, perdón, del estado del agua, ¿sí? Entonces, en este gráfico es muy diciente, entonces nos dice que el líquido tiene diferentes estados, ¿sí? Dentro de esos estados, entonces, si tiene mucha calor, entonces ese líquido se va a evaporar. Si está expuesto a altas temperaturas de congelamiento, entonces vamos a tener lo que se llaman el hielo. Por el otro lado, si nosotros tenemos calor, ¿sí? Entonces esa calor va a ayudar a transformar el agua, que ya está en forma de vapor y que va a pasar a una forma líquida y se llama condensación, ¿sí? Y lo podemos ver en la formación de las nubes. ¿Listo? Por el otro lado, nosotros también vemos la precipitación, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo otro proceso de un elemento que es importante para que nosotros se origine la vida, ¿sí? Dentro de los otros procesos que nosotros tenemos y que es importante es que el agua en dónde está presente, ¿sí? Entonces está presente como una parte importante en todos los ecosistemas. Aquí les estoy presentando un ecosistema acuático, ¿sí? Donde nosotros vemos diferentes clases, variedad de peces, los cuales están interactuando entre sí en un mismo entorno que es líquido, que es agua, ¿sí? Y ahí inherentemente pues hay vida, ¿sí? Y que hay relación entre todos los aspectos químicos, físicos y biológicos que interactúan y que permiten que las personas, que los animales, que las plantas se desarrollen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Dentro de este aspecto nosotros tenemos los peces, ¿sí? Entonces ellos van a interactuar con el frío, la luz, el calor, el suelo, las plántulas que nosotros podemos encontrar en el mar, ¿sí? Que les van a permitir a ellos desarrollarse, ¿sí? Entonces aquí vemos un ecosistema. Listo. Nosotros también es importante, bajo esta norma que es la resolución 000-122 de 2012, en el cual se estipula por medio del Ministerio de la Protección Social, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones y esos alimentos que deben de tener? ¿Cuáles son esos requisitos físico-químicos en cuanto a peces
para que ellos salgan al mercado y se puedan comercializar. Entonces recuerden que cada alimento, si es enlatado, va a tener un proceso químico y físico. Entonces, aquí nosotros estamos mirando ese ingrediente o ese requisito para que no se nos vaya a degradar ese alimento, debe tener una cantidad en histamina. También debe tener unas bases volátiles totales que van a servir para que se conserven malos alimentos. ¿A qué producto se les va a aplicar? Al atún, a todo lo que tiene que ver con las diferentes familias de peces que se puedan encontrar en esta parte. También ahí están presentando las características máximas y mínimas que debe tener cada uno de ellos en cuanto a el tamaño, por ejemplo, de los peces, grande, mediano, pequeño, ¿sí? Entonces así se va a proporcionar los límites para que en un momento sea un alimento viable y no sea un alimento tóxico, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces estudios previos, químicos y biólogos han estudiado hasta dónde puede ser inocuo y hasta dónde puede ser tóxico un elemento. También vamos a mirar los límites máximos de metal pesado. Recuerden que estas especies también son expuestas y están expuestas a esas cargas de metales pesados que se encuentran en el ambiente, ¿cierto? En el océano, ¿sí? Entonces, en las carnes procesadas. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros también como publicistas estamos mirando esa importancia en cuanto a el interactuar. Es importante que ustedes como técnicos de publicidad tengan esos conocimientos porque así le van a ayudar a ampliar su imagen para que ustedes puedan apoyar y soportar y que una marca se establezca a nivel comercial, que tenga credibilidad, que el consumidor tenga máxima confiabilidad en todo lo que está observando. ¿Listo? Recuerden que también nosotros tenemos un mundo que no se ve a simple vista, que es el mundo microbiano. Este mundo microbiano tiene también exposiciones a gérmenes. Nosotros tenemos microorganismos que nos protegen a nosotros, pero nosotros también tenemos microorganismos que son agresores hacia nosotros, ¿sí? Dentro de estos microorganismos, entonces, hay unos elementos que siempre están presentes, como es la Escherichia coli, como son los estafilococos, como es la salmonela, como es el vibrio cólera, ¿sí? Entonces, siempre de pronto van a estar presentes en los productos, ¿sí? O en algunas contexturas. Por ejemplo, en nuestro organismo, en el intestino delgado y grueso, nosotros vamos a tener una flora que es ahí innata y que es inocua en ese lugar. No nos va a nosotros a afectar y sirve para que haya un adecuado degradación de todos los alimentos que nosotros consumimos y que a la final permiten que nosotros podamos evacuar por medio de las heces esos elementos. Ellos los ayudan a degradar, que es la Escherichia coli, ¿sí? Entonces, es innata de ahí, en ese lugar, ella no hace ninguna agresión, es algo positivo para nosotros, ¿sí? Entonces, es interesante que ustedes conozcan esos procesos. También nosotros aquí pues miramos desde el inicio hasta el final cómo es el desarrollo, ¿sí? Y la transformación de los alimentos. Entonces, aquí vemos inherente a todo lo que tiene que ver a el pez, ¿sí? Desde el momento en que están los huevos o las larvas y empieza a alimentarse, ¿sí? Entonces hay una especie, es una cadena, ¿sí? Que el más pequeño va a servir de alimento para el que es mediano,
mediano, para el más grandecito y para que el que es súper grande, ¿sí? Y esto va a aumentar y va a ayudar a que no se vaya a romper el ecosistema, ¿sí? Entonces tenemos y contamos con el alimento que es el fitoplancton, que es el alimento que va a servir para que microorganismos acuáticos se vayan alimentando. Después de eso, entonces vamos a tener otra especie más grande que va a consumir esas estructuras pequeñas, y después de eso entonces viene otro consumidor que por su tamaño se va a llamar consumidor terciario, después el consumidor cuaternario, y después ellos van a morirse y va a producir la descomposición. Después de la descomposición otra vez viene el ciclo y se va cerrando, ¿sí? Entonces mire lo que hay en la presentación, por ejemplo, de un producto de un atún, que nosotros lo encontramos en los almacenes de cadena, ¿sí? Entonces, qué interesante es tener en cuenta esto. Nosotros también tenemos presentaciones llamativas en cuanto a las frutas, nuestros alimentos. Entonces, nuestras frutas y alimentos tienen colores muy llamativos que nos sirven a nosotros para darnos unas características y unos elementos químicos para nuestro cuerpo, para que nosotros podamos funcionar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas esas frutas y verduras de color rojo tienen un alto contenido en fitoquímicos como el licopeno, ¿sí? Y las antocianinas, que ayudan a tener una mejor salud para nuestro corazoncito, ¿sí? Entonces nos ayudan a que nosotros tengamos un buen funcionamiento a nivel cardíaco. Por el otro lado, nosotros tenemos otro color que es muy llamativo y que lo contienen, por ejemplo, las naranjas, el amarillo. Ellos son ricos en betacarotenos, que es la provitamina A, vitamina C, potasio, ácido fólico. Entonces, estos elementos que yo estoy nombrando acá son elementos químicos, ¿sí? Son elementos que nos sirven a nosotros para que nosotros podamos tener una buena visión, podamos tener una buena cicatrización, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que consumir. Y dentro de ellos encontramos el durazno, la zanahoria, la piña, entre otros. También tenemos elementos que poseen una característica de color blanco, ¿sí? Que son ricos en fitoquímicos, como son la alicina y el potasio. Tienen la propiedad de reducir los niveles de colesterol, controlarnos y ayudarnos a tener una mejor presión. Entre ellos nosotros encontramos la cebolla, el ajo y entre otros. Entonces es importante para nosotros porque nos ayuda a disminuir ese colesterol que a la larga nos va a obstruir nuestras arterias y va a producir arteriosclerosis. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente en nuestra cadena alimenticia. El color verde. Entonces también es importante porque tiene un alto contenido de luteína y esta sirve como antioxidante, ¿sí? Y va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, entre otros, y va a proporcionar vitaminas C y K y ácido fólico, ¿sí? Y el ácido fólico es importante para nosotros para disminuir todos esos riesgos cuando las mamitas están embarazadas a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que contienen ese alto contenido de vitamina C y K y ácido fólico? Entonces es la calabaza, los espárragos, el aguacate, entre otros. ¿Listo? Después de eso, entonces tenemos el color violeta, que son ricos en antioxidantes y fitoquímicos que ayudan a combatir el envejecimiento. Entonces ahí tenemos lo que es la uva isabelina, ¿cierto? Entonces ella es una de las que tiene alto contenido de antioxidantes fitoquímicos. Dentro de esos también tenemos la ciruela, tenemos los
arándanos, las moras. Entonces es importante para nuestro funcionamiento, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos productos que hemos mencionado, por ejemplo, si ustedes van a hacer una propaganda de una bebida que está hecha a base de uvas, entonces ustedes ya como publicistas ya tienen un amplio conocimiento de qué, por qué se da ese color, cómo lo justifican, cómo lo representan en una forma gráfica que sea llamativa para el consumidor, ¿sí? Sea en una forma física o en una forma de herramientas tecnológicas. Entonces, mire la importancia, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos viendo la aplicabilidad de todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, ¿cierto? También lo tenemos dentro de la cadena alimenticia. Recuerde que nosotros dentro de la cadena alimenticia es un conjunto donde interactuamos con el agua, que es lo más importante para nosotros como seres vivos. Todos los seres vivos tienen un elemento preciado que es el agua, que es el que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos. Recuerden que nosotros tenemos estamos conformados por mayor cantidad de líquido. El líquido de nosotros es la sangre, ¿sí? Entonces hay compuestos que nos ayudan a constituir desde una simple célula hasta llegar a un ecosistema y después de eso llegar a una especie, después de eso llegar a un nicho, después de un nicho llegar a ser un organismo. ¿Listo? Aquí tenemos pues, todo el conjunto que yo ya les estaba comentando, que es importante para todos los seres humanos, la alimentación, ¿sí? De dónde se provee, de dónde se viene ese alimento, ¿sí? Independientemente si es una planta, si es un microorganismo, si es una vaquita, si es un ser humano, ¿listo? Y todos los elementos que cada uno va liberando y los que va captando del medio para poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces aquí los vemos. ¿Listo? Otra aplicabilidad de las ciencias y de la biología es la síntesis de medicamentos, ¿sí? Entonces en biología también por procedimientos biológicos nosotros vamos a obtener medicamentos. Los medicamentos son derivados de órganos o de células vivas y de todas sus partes, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros en biología tenemos una compensación donde tenemos células eucarióticas, células procarióticas y nosotros con esas células y esos microorganismos, entonces nosotros vamos a interactuar y de ahí vamos nosotros a obtener según los componentes respectivos derivados que nos van a servir a nosotros para utilizarlos para protección de ellos mismos. ¿Listo? Aquí tenemos las presentaciones, publicidad, ¿sí? Todos los elementos y la diversidad y variedad de antibióticos, de medicina, de medicamentos que nosotros tenemos para tratar la infinidad de patologías que tenemos o que nos pueden afectar a nosotros como seres vivos, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un pez, ya sea un microorganismo, ya sea un hongo, porque todos tienen esa característica de nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Listo? Entonces ahí es importante. Recuerden también que dentro de los medicamentos nosotros encontramos que hay medicamentos que tienen una función farmacológica y hay otros que no, que son inactivos, son sustancias inactivas que no cumplen con una función farmacológica. ¿Sí? Dentro de estos entonces encontramos también dentro de la presentación que acabamos de observar, diferentes presentaciones que pueden ser ampolletas, que pueden ser cápsulas, que pueden ser tabletas, que pueden ser ungüentos, que pueden ser parches, ¿sí? Entonces hay diversidad de productos para nosotros, según nuestro diagnóstico, según nuestra etiología, poder prevenir, curar y calmar. ¿Listo? Dentro de esos, entonces, publicidad, queridos aprendices. Aquí entonces nosotros tenemos
los envases, los rótulos, las etiquetas, que son importantes para nosotros visualizar y donde se va a exponer todo lo que tiene que ver con la dosificación y cuál es su cambio de acción de cada una de estas presentaciones a nivel de medicamentos. ¿Sí? Dentro de la farmacología, nosotros tenemos diferentes orígenes para tratar nuestras enfermedades. Entonces, hay una diversidad. Dentro de ella nosotros tenemos medicamentos que son de origen vegetal, por ejemplo, la atropina, la cual es un antídoto, es un antiespasmódico. Tenemos, por ejemplo, también para dolores a nivel articular el aceite de pino, ¿sí ve? Entonces son medicamentos de origen vegetal, entre otros. También nosotros tenemos medicamentos de todos los que son los reinos. Recuerde que hay microorganismos que son protistas, entonces estos hongos proporcionan antibióticos para nosotros podernos también proteger, ¿sí? Entonces son medicamentos de origen de estructuras microbiológicas. También tenemos medicamentos que son de origen sintético. Dentro de estos medicamentos sintéticos, entonces podemos utilizar plantas, animales, minerales, que nos ayudan a nosotros a obtener ese compuesto que necesitamos de una forma química, forma pura y que se procesa para obtener un medicamento. ¿Listo? También tenemos la clasificación de los medicamentos. Los medicamentos se clasifican en aminoglucósidos, los macrolidos y las penicilinas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran variedad de antibióticos, ¿cierto? También tenemos medicamentos de origen animal, como es el hierro, que sirve para tratar la anemia, entre otros. ¿Listo? Aquí también tenemos la industria de los cosméticos, ¿sí? Entonces, en esta imagen es muy diciente y nosotros podemos observar, queridos publicistas, la gama de productos que se utilizan para la piel, para las uñas, para el cuerpo, para maquillar los ojos, los labios, el cabello, entre otros, ¿sí? Entonces, es una gama grandísima que ahorita pues está impactando el comercio, ¿cierto? Entonces dentro de eso ya se impera la aplicación de la biotecnología cosmética, en la cual se utilizan ya elementos más puros, más refinados, científicamente más potentes para que nosotros podamos alargar nuestra longevidad, ¿sí? Cada vez ser menos viejos y tener más edad, ¿sí? Entonces es importante que ustedes los conozcan. Entonces esta imagen la cité aquí para que ustedes observen que dentro de esos procesos pues hay una interacción entre los átomos, entre las moléculas, ¿sí? Que son importantes para en un momento unirlas o en otro proceso por medio de otros aspectos externos como el frío, el calor. Entonces, las energías cinéticas nos van a ayudar a nosotros a que los átomos se unan o se repelan. Entonces el átomo y los electrones, entonces son elementos fundamentales dentro de la química y es importante que nosotros los tengamos presentes, ¿sí? Para en un momento dado yo voy a proporcionar, por ejemplo, un desinfectante, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a promocionar un desinfectante o algo relacionado con la limpieza, entonces nosotros debemos de tener presente que también ahí hay algo vivo, donde se utiliza material vivo, por ejemplo, para producir los jabones, para producir todos esos desengrasantes. Entonces, siempre se van a utilizar partículas que nos van a ayudar a nosotros a garantizar esos procesos de limpieza mediante la utilización de formas y
productos y de adiciones farmacéuticas que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Y ese objetivo siempre va a tener acciones, entonces ya tienen que ser acciones de elementos inanimados o animados, ¿sí? Para la limpieza, entonces es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Aquí les estoy citando en esta gráfica todo lo que tiene que ver con la energía de los fósiles, porque los fósiles son seres, animales que murieron hace muchos años atrás y que quedaron sepultados por las capas de la tierra y que en un momento dado son hallados y son estudiados química, biológica, mente para mirar qué tienen y para qué sirven. Entonces muchos de esos fósiles se han utilizado para preparar lo que son los desinfectantes. Entonces miren chicos, qué interesante es esta propuestas, que es lo que nos compete a nuestra competencia. ¿Listo? También nosotros tengo otra presentación para que le demos inducción, una inducción a todo lo que compete a la competencia. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy presentando la competencia que nosotros vamos a abordar en este trimestre. Entonces, vamos a ver la competencia que tiene que ver con la aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con la situación del contexto productivo y social. ¿Sí? Dentro de esto, entonces, esta competencia está asignada con el código 220.201.501, ¿sí? Entonces, esta competencia, siempre que la vayan a ubicar, aquí esté resaltado lo que tiene que ver con el código, para que ustedes la ubiquen rápidamente. Está conformada por 4 resultados de aprendizaje. ¿Cómo se van a distinguir? Con el código y al final el 01, que es la actividad de aprendizaje número 1, el 02, que es la actividad de aprendizaje número 2, el 03, que es la actividad de aprendizaje número 3, y el 04, que es la actividad de aprendizaje número 4. ¿Sí? Entonces, dentro de esas, entonces vamos a explicar cuál es el contenido de cada una de esas actividades. Entonces, dentro de la primera, entonces, cuando ustedes abordan la guía, van a encontrar la descripción de los niveles de la organización biológica según el entorno productivo y social, ¿sí? Esa hace referencia a la primera actividad de aprendizaje. La segunda, la temática es mirar cómo es esa interrelación entre los niveles de la organización biológica, su entorno y su producto y a nivel social. ¿Listo? Entonces todo lo que tiene que ver con ecosistemas, cómo se va formando esa estructura, que ahorita más adelante la voy a explicar. Otro de los temas tiene que ver identificar dentro del entorno, porque aquí se van a pedir unas evidencias y ustedes tienen que hacer un proyecto a nivel de los conceptos que se proporcionan aquí de biología. Ustedes van a realizar un problema y dentro de ese problema van a aplicar esos conceptos, esos principios de la biología, ¿sí? Pero a nivel de publicidad. ¿Listo? Entonces, por eso fue que yo comencé describiéndole todos los productos, todo lo que hay detrás de cada uno de los marketing, ¿sí? Entonces, pudimos hablar de cosméticos, pudimos hablar de todo lo que tiene que ver con alimentos, de todo lo que tiene que ver con antibióticos, de todo lo que tiene que ver con el entorno, de todo lo que tiene que ver con todas las cadenas, ¿sí? Entonces, hay supuesto, hay también todo lo que tiene que ver con el manejo de productos, ¿cierto? Por ejemplo, qué elemento nosotros podemos utilizar para que los computadores sean más livianos y no sean tan pesados. Lo mismo que la versatilidad que tenemos ahorita en cuanto a materiales en la elaboración y construcción de un celular. Sí que es interesante todo y si ustedes se ponen a analizar, pueden ver que todo lo de biología está inherente en todo lo que nosotros nos rodea en el entorno. ¿Sí? Dentro de ese entorno, entonces vemos todo lo que puede ser inanimado y todo lo que puede ser bio
o sea, de vida biológicamente que esté activo. Por ejemplo, los alimentos son inanimados, pero van a ser consumidos por una persona que tiene vida. ¿Sí? Entonces, mire lo tan interesante. Dentro del último resultado que nosotros tenemos es verificar esa aplicación de la biología en nuestra situación problema. Por eso es que ahí están hablando de una situación problema. Dentro de las actividades, entonces recuerden que nosotros en ciencias naturales siempre tenemos un paso a paso y ese paso siempre es mirar que la teoría se ha constituido siempre por la observación, ¿sí? Por las teorías científicas, por los modelos cuantificables, ¿sí? Que podemos encontrar en el entorno para nosotros formular eh, los, las investigaciones, los experimentos, ¿sí? Entonces los científicos, ellos se han dedicado descubrir la verdad, a observar qué es lo que pasa acá y con tanta repetición en un proceso, entonces lo contextualizan y miran cuál es esa finalidad y lo describen, ¿sí? Y después lo ponen a prueba, ¿sí? Dentro de esas actividades, entonces nosotros miramos un modelo, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de llegar a a un exitoso hipótesis o solución de problemas, ¿sí? Entonces, varios pasos. Puede ser por medio de las matemáticas, comprobando una fórmula, por medio de la lógica, ¿sí? Sí, evidentemente, si yo dejo un elemento y lo dejo al borde, obviamente que va a descender, ¿sí? Entonces, la ley de la gravedad o un modelo normal por simple observación. No, es que yo siempre observo que las plantas no se desarrollan muy bien en la ciudad porque hay un alto contenido de dióxido de carbono, son mejores las plantas a nivel de campo porque allá no tienen ese factor en altas concentraciones, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros para que nosotros manejemos conceptos y teorías y las podamos explicar, que a la final a nosotros nos va a servir como algo de dónde podemos partir para nosotros poder realizar una aplicación de todos los conceptos que vamos a ver en nuestra competencia de biología, ¿sí? Dentro de eso tenemos pues personas, científicos que se han dedicado a desarrollar teorías y que tienen paso a paso. Por ejemplo, en 1995, Hilbert y Volter, ellos fueron los que describieron el modelo de un modelo intermedio entre lo abstracto de la teoría y lo concreto del experimento. En consecuencia, ellos presentan 4 etapas donde ellos lograron organizar y que se puede implementar, ¿sí? Entonces, dentro de las actividades de aprendizaje de la competencia, ustedes van a aplicar esos conocimientos de acuerdo a su contexto situacional. ¿Cuál es el contexto situacional de ustedes? Todo lo que tiene que ver con publicidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a producto y el entorno social, ¿cómo impacto yo con mi forma de llamar, mis colores, mi forma de contextura, ¿sí? Para captar más clientes, por ejemplo, en un producto, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo capto la atención de una persona, por ejemplo, cuando quiero que se dedique o mire diferente aspecto, diferente política, diferente estrategia y que esté hacia el lado que a mí me conviene? ¿Listo? Entonces, dentro de esas actividades, entonces lo primero que nosotros vamos a mirar es una representación de un sistema, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ir pensando, yo a qué sistema voy a escoger, cómo lo voy a visualizar, cuál es esa estructura que él tiene, cómo funciona, ¿sí? Y cuáles son toda esa mecánica que está al el entorno de ese aspecto biológico de
estructura de ese ser que yo me voy a dedicar o de ese elemento que yo quiero trabajar a nivel de publicidad, donde se van a ver inmersos todos los conceptos que vamos a ir desarrollando en esta competencia clave de ciencias naturales, ¿sí? Y donde nosotros vamos a mirar y vamos a comparar y vamos a captar de otros sistemas para nosotros realzar, ¿sí? Entonces, dentro de eso, entonces lo primero que nos proponen a nosotros dentro de la guía es la actividad de aprendizaje número 1, que consiste en explicar la relación existente entre las células y el ecosistema en el entorno vivo mediante la apropiación de principios y conceptos de la biología de acuerdo con las condiciones del entorno productivo y social. ¿Sí? Entonces aquí nos dicen que se debe explicar cuál es esa relación, cuál es ese eje que hay dentro de la estructura más pequeña hasta la más grande. Entonces, la más pequeña, pues son las células. ¿Cuántos tipos de células nosotros tenemos, conocemos, sí? ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un nicho? ¿Y cuál es ese entorno y esa interacción? Que nosotros la veíamos, por ejemplo, cuando yo les estaba explicando la evolución del plancton, quién lo consumía, después esos seres esos seres eran alimento para quién, para esos peces como era el terciario, el ternario, y después ya cuando ellos tenían el proceso de la muerte, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? Viene ya la descomposición de los cuerpos, otra vez viene la cadena y vuelve a hacer su ciclo. ¿Listo? Dentro de eso, entonces, uno va a mirar las características, las relaciones existentes entre los niveles de la organización biológica. Para esta evidencia, entonces nosotros vamos a describir las acciones que corresponden, ¿sí? A esa actividad de aprendizaje. ¿Por medio de qué? Por medio de la creación de un mapa mental. Ese mapa mental tiene que tener los conceptos básicos del entorno vivo, ¿sí? Dentro de el desarrollo de la actividad se va a elaborar teniendo como título y unas características. Entonces, aquí la guía nos cuenta cómo debe ser esa evidencia. Entonces, dice que se debe elaborar un mapa donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. ¿Sí? Dentro de esos aspectos debe de tener un título. ¿El título cuál es? Se debe llamar entorno vivo. El segundo son los subsistemas sugeridos. ¿Cuáles son esos subsistemas? Son una célula, el tejido, sistema, individuo, población, comunidad, nicho, ecosistema, biótico, abiótico, energía, ¿sí? Y agregar otras 10 palabras, y agregar 10 palabras inherentes a esos aspectos. Se puede desglosar, ramificar las veces necesarias que ustedes quieran para que sea más clara la explicación. ¿Listo? Dentro de estos, entonces, ¿cuáles son los lineamientos que nosotros debemos de tener en cuenta para desarrollar esta evidencia? Entonces, es un producto de entregar, es un mapa mental con los conceptos básicos del entorno vivo. Dentro de ellos, entonces, nosotros vamos a ver cómo ustedes van a diligenciar ese mapa mental, ¿sí? Entonces, ese mapa mental, si lo pueden hacer manual, pueden utilizar herramientas digitales, ¿sí? Pero lo van a presentar en una forma de PDF, ¿sí? O si usan una herramienta digital. Lo importante es que ustedes lo construyan con los parámetros. Debe de tener una extensión de una hoja y para realizar el envío del producto o de la actividad debe enviarlos en mapa mental en la actividad que corresponde. Entonces, acá nosotros tenemos todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Dentro de las características de los seres vivos, entonces nosotros tenemos todo lo que son las funciones vitales y características del entorno. ¿Sí? Entonces, nosotros
nos nutrimos, nosotros somos sociales, nosotros tenemos un proceso de procreación o de reproducción, nosotros tenemos procesos desde lo más básico que es la organización celular y que las células tienen procesos y estructuras internas que hacen el funcionamiento y para que entre cada una se vaya organizando y de ahí vayan saliendo estructuras más grandes. Recuerde que las células tienen núcleo, tienen centriolo, tienen un aparato de Golgi, tienen citoplasma, tienen un núcleo donde nosotros vamos a encontrar el material genético, ¿sí? Todo lo que compete. También encontramos el DNA, pero no todas contienen DNA y RNA, solamente uno, ¿sí? También vamos a mirar cuál es ese sistema de reproducción, eso, todo este material ustedes lo van a encontrar dentro del material de apoyo de la guía, ¿sí? Y de la plataforma de Semuna, ¿sí? Dentro de eso también vamos a mirar cómo ellos se alimentan, cómo ellos respiran, cómo es ese proceso de degradación para obtener, por ejemplo, energía, alimentos, aminoácidos, proteínas, para poder realizar sus procesos. ¿Sí? También la interacción entre ellos, cómo es socialmente, cómo comparten y cómo se adaptan a su entorno. ¿Listo? Dentro de esas características del ser vivo, entonces podemos observar que una célula es una estructura donde tiene una pared, está constituida por una pared, una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene partes donde deja fluir o salir sustancias, ¿sí? Como la bomba de potasio. Entra sodio, sales potasio, sodio, potasio, sodio, potasio. ¿Sí? Entonces es una interacción donde sirve para que las células estén en una forma viable, ¿sí? Y cumplan con su función, ¿cierto? Dentro de eso nosotros también podemos observar que dentro de las células ellas sufren varios procesos como la mitosis, la meiosis, que es la división de sus estructuras y que van a ayudar para que nosotros en un momento dado podamos nosotros volver otra vez a restablecer las células que se mueren. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una duración de vida de 120 días. Entonces, a los 120 días ya mueren y salen otras células, ¿sí? Entonces, para hacer esos nuevos glóbulos se necesitan elementos, sustancias químicas, ¿sí? Alimentos que nosotros le proporcionemos a nuestro cuerpo para que haya esa materia prima, para que pueda la médula ósea construir todas esas células sanguíneas que necesitamos nosotros para poder vivir. La piel de nosotros también sufre regeneración, ¿sí? Ella va cambiando, las células se van muriendo y van saliendo otras, ¿sí? Pero es algo que es muy natural, nosotros ni siquiera no nos damos cuenta, no, no nos va a nosotros a producir algún malestar, incomodidad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Dentro de esos elementos, pues recuerde que los seres vivos siempre van a contar con elementos importantes, como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces son elementos importantes. Dentro de las características de los seres vivos, nosotros encontramos pues todas las funciones vitales que es la nutrición, la relación y la reproducción, ¿sí? Dentro de estas características, entonces también vamos a mirar cómo ellos se organizan unicelularmente, cuál es cómo es esa transferencia de material genético, cómo ellos se desarrollan, crecen, mueren, cómo se alimentan, cómo es su metabolismo, cómo es su respiración, cómo es su interacción en el entorno, la evolución y la adaptación, ¿sí? También nosotros tenemos aquí todo lo que compete a la regulación, a la estabilidad, a la equidad, al equilibrio, ¿sí? Que tiene que ver con la hemostasis, ¿sí? Entonces en esta nosotros vamos a ver todo lo que compete con la regulación y el equilibrio de todos los inherentes y diferentes actores que intervienen dentro de un proceso, ¿sí? Entonces,
Dentro de ese proceso, nosotros, por ejemplo, tenemos acá la viabilidad, tenemos la división de las células, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa reproducción? ¿Es una reproducción sexual o asexual? ¿Sí? Entonces, asexual, lo que yo les estaba hablando de los procesos a nivel biológico, donde es mitosis, meiosis y se va dividiendo de una célula, salen dos, de las siguientes salen cuatro y así sucesivamente se va duplicando, ¿sí? La otra es donde debe haber dos géneros, masculino y femenino, para procrear y dar la viabilidad genética, ¿sí? Hay diferentes formas. También otro es el desarrollo, donde nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Entonces aquí yo cité una imagen que es muy diciente para que nosotros tengamos en cuenta pues esto para nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, colocamos una pequeña semilla, la regamos, salen las hojitas, va creciendo, ya después de tener una matica ahí como un semillero, ya tenemos una ramita, ya después tenemos ya varias ramitas, ya tenemos un árbol joven y después tenemos un árbol adulto, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar. Por el otro lado, también podemos mirar el ciclo de vida, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de nosotros todo el tiempo vamos cambiando. A mí me gusta esta imagen porque es una de las fases donde una ranita, para ser ranita, ella tiene que sufrir muchos procesos y esos procesos son traumáticos, pero a la final vamos a tenerla en la forma adulta. Entonces, vamos a encontrar sus huevos, después de los huevos, vamos a ver que se forma el embrión, después del embrión sale el renacuajo, después del renacuajo empieza a gestionar y a generársele las paticas, después del renacuajo le salen las paticas, después él va a perder su cola y va a quedar como adulto. Entonces, metamorfosis, ¿sí? Los ciclos de la vida es interesante. Lo mismo le pasa a las mariposas, por ejemplo. Aquí vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la alimentación, el metabolismo y la excreción, ¿sí? Entonces, cómo se alimentan los diferentes seres vivos, ¿sí? Cómo ellos, por dónde llega el alimento, por dónde pasa, cuál es su degradación y cuál es su proceso final, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos, el proceso de la nutrición, ¿sí? Donde vemos el aparato digestivo, donde está la ingesta del alimento, de ahí va a pasar por las diferentes estructuras de nuestro organismo y últimamente va a llegar a el estómago, donde se va a realizar y se va a combinar con diferentes ácidos que van a descomponer todas esas estructuras alimenticias y van a sacar las proteínas, los aminoácidos, las glucosas y todos los elementos que ellos necesiten para poder volver otra vez a construir su mundo celular, ¿sí? Reconstrucción de sus organismos internos, ¿cierto? Y de ahí ya tienen todas esas estructuras separadas, entonces viene después el proceso de absorción de todos esos alimentos. Después de ese proceso de absorción, entonces viene lo que ya nosotros no necesitamos y que va a ser eliminado del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí lo vemos en el intestino. El proceso de desechos. Aquí vemos los diferentes tipos de respiración. Entonces hay estructuras que respiran por las branquias como los peces, hay estructuras que respiran como los pulmones, como los animales o nosotros mismos. Hay también estructuras que respiran por medio de las tráqueas, hay estructuras que respiran por medio de la piel, como las serpientes, o hay estructuras que respiran por medio de los estomas, como las plantas. ¿Sí ve? Entonces, todo el mundo respira, pero no todos respiramos de la misma forma o por la misma vía. Entonces, mírelo, es interesante. Y aquí tenemos la interacción del entorno. Dentro de la interacción del entorno, entonces nosotros tenemos que hemos pasado de un entorno muy natural, muy tranquilo, ¿sí? A un entorno ya muy frío, muy cibernético, porque en la primera imagen que vemos aquí, observamos que se ve un paisaje donde está la naturaleza, donde
contamos con agua limpia, donde contamos con aire en buenas condiciones, donde encontramos alimentos sin tanto insecticida, alimentos sanos, donde encontramos también todo lo que es la proteína, animales, ¿sí? Donde hay una limpieza porque hay roedores, aves carroñeras que si hay un alimento o en descomposición o un animal, ellos van a limpiar eso. Tenemos el entorno de las nubes, del aire, ¿sí? Entonces es un entorno en el cual antiguamente nosotros nos movíamos, ¿sí? Nuestros padres, nuestras antiguas generaciones. Hoy en día ya nuestro entorno ha cambiado, ya es un entorno más frío, cristalizado, donde solamente se ve como esa quietud y se utiliza más que todo es la parte visual, la parte auditiva, ¿sí? Y no tanto como la parte física, ¿sí? Sino más intelectual. Entonces, todo lo que tiene que ver con las TICs. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta este momento, ¿qué preguntas tienen? Vamos a dejar hasta acá para que, por favor, ustedes revisen. Entonces, quiero que ustedes revisen, que ustedes miren y voy a citarlos nuevamente para seguir proporcionando más información sobre la temática, ¿sí? Esperando que próximamente si los tenga dentro de mi formación, ¿sí? Entonces, el día de mañana, muy gustosamente, les voy a dejar esta información para que ustedes la revisen. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Mi nombre es Maribel Maldonado y estaré a la expectativa. Muchas gracias.